Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Nos encontramos nuevamente desde Soy TV y hoy tenemos una invitada muy especial, Mónica Valenzuela, quien es la directora de la Escuela de la UDLA. ¿Qué tal, Mónica? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mónica, cuéntame un poco acerca de los 4 criterios para el desconfinamiento que propuso el Consejo Asesor de COVID-19. Bueno, el Consejo Asesor propuso 4 criterios. Uno de ellos tiene relación con la velocidad de propagación del virus, que esta velocidad tiene que disminuir. Hay un índice que se llama el índice R0 y ese tiene que ser menor a 1, es decir, la velocidad tiene que ser mucho más lenta, es decir, la propagación no tiene que ser más de una persona en cuanto a velocidad en un límite de tiempo. El otro criterio tiene relación con el número de positividad de los test de COVID que se vayan realizando. La idea es que esta positividad sea menor a un 10%. Los últimos días estamos cerca, alrededor de un 20%, pero tendría que ser menor a un 10% esta posibilidad de los test que se tomen para estar dentro de haber cumplido ese parámetro. El otro parámetro, el tercero, tiene que ver con la capacidad de infraestructura de las camas hospitalarias de los servicios de cuidados intensivos. Esta tiene que ser, esta capacidad tiene que estar solamente ocupada en un 85%. En este momento en la región metropolitana estamos en un 94% o cerca del 90%. Y la tercera, y para mí una de las más importantes para poder después llegar al tema de la desconfinamiento, es la trazabilidad, es decir, la capacidad que tenemos para identificar de aquellas personas contagiadas, eh, dónde están y quiénes fueron sus contactos, para poder aislar esos contactos y poder limitar que se siga propagando el virus. Esas 4 son los criterios que señaló el grupo asesor. Y específicamente en la región de Valparaíso, ¿en cuáles de esos criterios nos acercamos y finalmente estaríamos? ¿Bajo qué etapa para llegar finalmente a un desconfinamiento? En este momento, las únicas regiones que estaban cumpliendo estos criterios son las que comenzaron el desconfinamiento, que son la región de Aysén y la de los lagos. Todas las demás todavía no, lamentablemente, no cumplimos ninguno de esos criterios. Si bien han bajado las cifras, no se ha tenido todavía, no se han logrado cumplir estos criterios. Recordemos que tienen que ser estos 4 criterios que si bien, bueno, en la región metropolitana es donde tenemos mayor ocupación de camas críticas, en las otras regiones tenemos menos, como también las regiones de Valparaíso, las otras regiones, pero aún tenemos, la velocidad sigue siendo alta, la de propagación sigue existiendo problemas en la trazabilidad, porque la trazabilidad eh, está siendo de un 80% y lo que dice el comité asesor es que dentro de las primeras 48 horas tiene que identificarse el 90% de los probables contactos. Claro. Pero específicamente en cuanto a plazos, tú más o menos, ¿hacia cuándo verías el tema del desconfinamiento para la región de Valparaíso y quizás después la región metropolitana? Sí, lo que pasa es que es bien difícil dar una fecha exacta, porque recordemos que el comportamiento del virus tiene una variable muy importante, que es el comportamiento de las personas. Entonces, a pesar de que existan restricciones, que existan menor número de salvoconductos para que las personas puedan salir durante la semana, la conciencia de las personas y el comportamiento que es relevante y eso es difícil de manejarlo por estatuto. Eso más que nada depende del criterio que tengamos cada uno al interior del grupo familiar. ¿Ya? Entonces es bien importante esa variable manejarla así proyectándolo es difícil, por lo tanto, por eso el ver el día a día y cómo esto se comporta, por ejemplo, en 2 semanas continuas y esas 2 semanas continuas sigue bajando el índice de positividad del COVID o
el tema de propagación, eso es un buen indicador porque te está señalando cómo está siendo el comportamiento de las personas en relación a las precauciones que cada uno de nosotros debe tomar. Claro. Y viendo todo este tema también, como tú decías, del comportamiento de las personas, estos índices finalmente reflejan tanto el tema de los sistemas de salud como del gobierno como de la gente. Entonces también me interesa mucho saber cómo es que tú lo ves, cómo lo estamos haciendo con respecto tanto a países que son lejanos como en Europa y Estados Unidos, como a nuestro más contiguo con respecto a Latinoamérica, etcétera. Finalmente, ¿lo estamos haciendo bien o todavía nos queda? Yo creo que es bien, esto sucede con lo que sucede con bastantes estrategias que uno trata de importar. Yo creo que la cultura que tiene que ver cómo somos nosotros y nuestra realidad país nos señala que tenemos diferencias. Nosotros, a diferencia de países de Europa o los países asiáticos que tuvieron éxito en las estrategias que ellos implementaron, tenemos varias diferencias, no solo culturales, sino que también de espacio, por ejemplo, el número de personas que viven solas o que viven dentro están hacinadas dentro del lugar donde viven, también la necesidad de trabajar diariamente porque no tienen un trabajo formal ni una renta formal, hace que el comportamiento de las personas sea distinta a la de otros países que tienen a lo mejor alguna eh, cosas como la vivienda o la economía diaria más bien resuelta. Entonces, el poder decir que lo hemos hecho mal en relación a otros países, hay diferencias porque nosotros tenemos que adaptar cuando hacemos algún tipo de estrategia sanitaria a la realidad que tenemos económica, social y cultural. Entonces, yo creo que lo hemos hecho lo que mejor hemos podido hacerlo, y también enfrentándonos a un virus y a una enfermedad que es totalmente nueva. Y por esa razón hemos ido aprendiendo a medida que hemos ido pasando las distintas etapas y los distintos momentos en que hemos estado enfrentando el virus. Claro, sí, tienes razón. Y lo otro también quería hablarte acerca del tema de los rebrotes, porque como hemos visto también en otros países, ha habido un segundo brote de coronavirus. Entonces, finalmente, si es que se da este tema de confinamiento, ¿crees que volveremos a volver a un periodo de cuarentena? Y si es así, más o menos, ¿cuándo se vería una vez que empecemos todo este tema del desconfinamiento? ¿Y qué implicaría también? Yo creo que es bien relevante saber de que en el momento que no existe una vacuna pueden existir nuevos contagios, Ujú, ¿ya? Y esos nuevos contagios, la forma de contenerlos y que no volvamos a una cuarentena total, es uno de los puntos bien relevantes que se señalan en el comité de expertos, que tiene que ver con la trazabilidad. Al poder trazar, es decir, identificar a aquellos que están infectados y los contactos que tuvieron dentro del primer momento de las 48 horas, ahí vamos a poder contener. Y en ese momento de poder contener es evitar que existan un gran número de contagiados y por lo tanto volver al tema de las cuarentenas. Y por otro lado, el tema de las conductas, a pesar de que vayamos a la reapertura, al desconfinamiento, es importante conservar algunas acciones y precauciones que ya sabemos que frenan el virus, que tiene relación con el distanciamiento social, con el lavado de manos, con el uso de mascarilla. Todo eso nos va a permitir que nosotros podamos contener un brote mayor y un probable confinamiento o cuarentena de un segundo o tercer brote. ujú. Lo otro también que quería preguntarte, que de hecho ya se hablaba un poco antes, es el tema del frío y el calor. ¿Existe finalmente algún tipo de correlación entre que llegue el verano y haya menos capacidad de contagio o finalmente no implica, no tiene nada que ver? Porque, por ejemplo, podemos ver también países de Europa que salió el verano y se dice que como llegó el verano para ellos, se contagia menos. Entonces también quería saber tu opinión con respecto a eso. Bueno, como yo te mencionaba, el virus es un virus nuevo que nosotros no conocemos en el detalle su comportamiento. Llevamos no siquiera un año en cuanto a conocer el virus. Hay otros tipos de coronavirus que habían sido investigados, pero en este en específico no ha sido investigado por un largo tiempo. Lo que se han visto en las últimas investigaciones, que
la incidencia en cuanto a la temperatura no tendría una directa relación. Lo que sí es que al estar en un momento de invierno, estamos nosotros más confinados, es decir, estamos viviendo en la casa en un espacios menores porque tenemos frío, hay menor ventilación y eso favorece la propagación de cualquier virus y en específico también de este. Lo que sí sabemos de este virus es que es altamente contagioso, si lo comparamos con otros virus de invierno. Ujú. Pero de todas maneras, a ciencia cierta vamos a poder saber su comportamiento en cuanto a frío y calor cuando ya haya pasado un año y hayamos visto cómo se comporta en las distintas partes del mundo y con las distintas momentos o estaciones del año. Claro, perfecto. Y lo último que quería preguntarte es sobre el sistema de salud. Ahora, con el tema del coronavirus, hubo un cambio radical en cómo nosotros hacemos nuestras consultas y quiénes son los que finalmente necesitan realmente ir al doctor y los distintos tipos de emergencia. Entonces, quería preguntarte con respecto a esto, si este cambio, o sea, se va a llevar más adelante y cómo va a ser. O sea, finalmente terminaremos siempre teniendo que usar mascarillas cuando vayamos al doctor o siempre va a haber distanciamiento social en el tema de los distintos servicios sanitarios cuando ya no exista un tema de coronavirus? ¿Y qué crees que son finalmente las enseñanzas en todo el equipo médico que se van a tomar más hacia adelante? Bueno, yo creo que hay cosas bien positivas a sacar de aprendizaje de esta pandemia. Una de las cosas es la importancia de cosas básicas de higiene que nos sirven no solamente para este virus, sino que para otros, incluso para otro tipo de microorganismos que se pueden transmitir a través del contacto o a través de las gotitas, como es el tema del coronavirus, lo que sabemos hasta ahora. El lavado de manos frecuente, el distanciamiento, muchas cosas de higiene. En este momento sabemos que, por ejemplo, las enfermedades respiratorias que se transmiten por gotitas pueden ser prevenidas a través de mascarillas y eso es importante aprenderlo. Nosotros tenemos un alto índice de enfermedad en el invierno que también podríamos aprender estas conductas para esos virus u otros tipos de patologías con esas características. Y por otro lado, con el tema de los distintos servicios de salud, nosotros hemos visto que las personas se han acostumbrado al tema de la telemedicina, que yo creo que es algo que se venía observando como de manera incipiente hace algún tiempo y que ahora de manera brusca hemos tenido que poder manejarla. Yo creo que eso es positivo porque las personas pueden, a pesar de las distancias, muchas veces hay problemas de especialistas y pueden atender a gente a distancia eh, a través de la telemedicina. Y eso es algo positivo. También es algo positivo que nosotros podamos identificar quiénes son las personas de riesgo y son las que están más predispuestas y las que tienen una patología y ver, por ejemplo, en el tema del VIH, que es algo que teníamos descontrolado, hacer una buena trazabilidad y que la persona tenga conciencia, todos nosotros, las personas de salud y las que no son de salud, saber que esto de las pandemias o de las urgencias de salud tiene que ver con nuestra conducta y tiene que también que ver con algo de solidaridad. El momento en que yo tengo una enfermedad que sé que es contagiosa, en la importancia que tiene que el otro, el servicio de salud, los otros lo sepan y que yo actúe de una manera responsable para que esto no se propague y finalmente sea la salud para todo. Y otro tema muy importante que también ha estado siendo estudiado hace bastante tiempo, pero ha tenido mayor preponderancia, sobre todo en nuestro país, son los factores, no solamente de salud y enfermedad, sino que todos los factores psicosociales que están y que preponderan en el momento de hacer frente a una enfermedad. El tema económico tiene que ver cómo se va a enfrentar a una enfermedad, el tema urbano también tiene que ver el tema eh, de cómo me movilizo, de dónde vivo, también todo eso va a incidir finalmente en la salud. Entonces nos ha hecho también tener una visión más global, que la salud no solamente tiene que ver con una enfermedad, sino que también con distintas variables que van a incidir en el éxito o fracaso de una determinada estrategia que se escoja. Perfecto. Me llama mucho la atención de que hable acerca de, por ejemplo, el tema de la telemedicina, porque si bien ha habido un reordenamiento de varios rubros en el área del Internet y cómo el funcionamiento desde casa, la medicina en general no ha tenido tantos cambios en torno a su funcionamiento. Entonces, finalmente, ¿tú crees que estas nuevas innovaciones, tanto de investigación
como de tratamiento llegaron para quedarse? Sí, exactamente. Yo creo, por ejemplo, un enfermo crónico que hoy en día a lo mejor tiene miedo, de hipertenso, diabético, tiene miedo de ir a un servicio de salud porque no quiere contagiarse, la idea es que nosotros los podamos seguir controlando. Entonces, todos los dispositivos, por ejemplo, a través del celular, donde yo pueda saber como tratante o dentro de un centro de salud cómo está haciendo la presión arterial, el nivel de azúcar en la sangre de esas personas, para poder guiarlos, ya poder prescribirle alguna medicación o algún tipo de dieta a distancia, independiente de que pueda ir o no, ¿cierto? Porque en este momento existe mucho freno en ir al servicio de salud, poder hacerlo a distancia es muy positivo, porque eso también hace que la persona pueda autocuidarse y estar consciente de cuáles que los parámetros que tiene tienen que ser avisados y también lo hace más protagonista de su salud. Eso viendo un lado positivo, yo creo que el tema de todos en Chile tenemos un gran porcentaje disponible en nuestros teléfonos inteligentes y la guía que nos puede tener nuestro profesional de la salud a través de esto es muy importante y una oportunidad. Eso también tiene que ver con la telemedicina. Mm. Y también en el área de la innovación, probablemente más hacia adelante se vengan muchos tipos de innovación en el área de la medicina con la inteligencia artificial y con distintos métodos de emprendimiento ahora también para los doctores y también para las enfermeras que pueden apoyarse en este tipo de elementos para realizar su vocación. Sí, de hecho, yo creo que es un tremendo desafío que hoy día estamos enfrentando de manera explosiva y a lo mejor muy rápida, pero creo que tanto las universidades como los centros de salud tienen que preocuparse de eso porque yo creo que hacia allá vamos y esa es la dinámica que hoy en día va a poder hacer que exista más acceso hacia la salud y a una salud de calidad. Perfecto. Y finalmente, la última pregunta a todas las personas que nos están mirando, ¿qué consejos te gustaría con que la gente se quedara para finalmente llegar a un desconfinamiento más rápido y más acelerado? Yo creo que como te mencionaba, creo que la conducta de cada uno de nosotros como ciudadanos responsables de utilizar todos los mecanismos de prevención que nosotros hoy día conocemos, como es el uso de mascarilla, el lavado de manos frecuente, el distanciamiento social, eso tiene mucho que ver ser responsable con esas medidas. Ser responsable, saber que mientras más yo cuide mi conducta, estoy cuidando el resto y estoy también apoyando a que se pueda ir luego al desconfinamiento y podamos manejar mejor esta enfermedad, estar muy conscientes de que esto es una tarea de todos y no solamente de las autoridades, sino que en conjunto podemos lograr, salir adelante frente a esta pandemia. Perfecto, Mónica, se nos ha hecho cortísimo y súper interesante. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, un gusto. Un gusto igual y nos vemos en una próxima edición y en una nueva entrevista acá en Soy TV. Hasta luego. Que les vaya súper bien a todos.